A todos nuestros amigos que nos ven de Instagram y ahora en Facebook. Estamos listos ya para comenzar. Ya esperamos el tiempo prudente y vamos a comenzar con nuestra hora dorada. Bueno, hemos estado orando antes a Dios acá y también buscando mucho a Dios sobre las cosas que nos está hablando y vamos a hablar de la fe. Realmente para los que nos conocen tenemos muchas historias de fe. Entonces este es uno de los temas como predilectos para nosotros, pero no quiere decir que sea menos riesgoso, que uno tenga menos quizás temor de enfrentar cosas. Lo que pasa es que camina con más certeza. Yo creo que cuando a medida que vas avanzando en la fe, te van acompañando más certeza y hay cosas que las haces ya más con certezas y ya no hay temor. ¿Por qué? Porque ya has visto a Dios moverse en eso, ha sido fiel, ves que ha sido fiel y Él va a seguir siendo fiel. Así que por eso vamos a hablar de un tema que es muy querido para nosotros, es un tema que Dios había puesto en mi corazón hablarlo hace unos días atrás y preferí como esperar un poquito para hacerlo. ¿Por qué? Porque quería hablar un poquito a ustedes y hablar de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo en nosotros, pero hablarlo desde un punto como muy sabio, muy sabio. Primero, cuando uno camina en fe, bueno, ahí saludamos a toda la gente que se está conectando por Instagram, lindos, lindo. Cuando nosotros caminamos en fe, realmente caminamos confiando en lo que Dios nos ha dicho. Dios nos da ciertas palabras y caminamos en esas palabras. Vamos a ir probando algunas cosas acá. Ya hemos podido conectar nuestro computador, ¿cierto? Así que vamos a hacer un share screen y les vamos a mostrar un poquito alguna cosa básica. Ustedes saben, los que me conocen, que me gusta hablar, ¿cierto? Con dibujitos, ¿cierto? Entonces ahí les vamos a mostrar ahí algunos dibujitos que tenemos referente a esto que es la fe. Así que si lo está viendo, me hace un like ahí. Esto al final, cuando hablamos de 1 Corintios 13:13, que hablábamos el otro día, ¿se acuerdan cuando les decía quién sabe hacer un 13:13? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto está hablando del amor, ¿cierto? Que lo más importante ahí es el amor. Cuando hablamos nosotros de 1 Corintios 13, estamos hablando de esto que dice, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las 3 es el amor. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos que la fe, como aparece en el gráfico, es lo más básico. Entonces, cuando estamos hablando de la fe, no estamos hablando de que estamos ya resueltos, no. Así comenzamos a caminar los cristianos y por lo mismo en un momento les dijimos a ustedes, la fe es algo básico para un cristiano. Todo cristiano debe tener fe. Entonces, para iniciar un proceso, nosotros lo iniciamos con fe. Esta fe, como explicamos la semana pasada y la antepasada, es una fe primero como un regalo, ¿cierto? Como un don, una fe salvífica que se llama, pero después esta fe pasa a ser un fruto. Así que es como entregado como un don, pero es como que se siembra y genera un fruto, pero después de ese fruto Dios nos demanda. Y bueno, vamos a ir revisando esto más adelante. Acá, cuando ustedes ven un poquito esta muestra, habla de que la fe está ahí, ¿cierto? Como justo en la foto donde está Egipto. Después la esperanza, ¿cierto? Está justo donde está el desierto y después el amor está justo donde está la tierra prometida, ¿cierto? Y aquí hay ciertos conceptos que necesitamos mirar. Primero que todo, que la fe, ¿cierto?, es esa experiencia que nos ayuda a salir, ¿cierto?, esta fe salvífica, a salir de nuestro lugar de pecado, de nuestro lugar de esclavitud, de nuestro lugar difícil, ¿cierto? Para nosotros Egipto puede significar muchas cosas, puede significar esclavitud, ¿cierto?, un lugar donde solamente sobrevivimos, no vivimos, un lugar donde está el mundo caído y donde Dios nos rescata, ¿cierto?, o el lugar de pecado también, como decimos mucho, como este lugar de pecado. También si lo dijéramos así como en gran manera, es como este mundo, ¿cierto? Donde Dios nos viene a rescatar. ¿Y qué es la fe? Una experiencia. Esta fe viene y fuertemente nos hace experimentar el reino de Dios. Este reino de Dios se aparece, este reino de Dios viene sobre nosotros y después nos lleva a ¿dónde? Un desierto, ¿cierto? Y ahí está la segunda marca. Y es como la marca de cuando ven el corazón, ¿cierto? Es como esta línea, ¿cierto? Que está midiendo el latido del corazón. En ese lugar donde está la esperanza, ya no nos estamos moviendo por fe, porque ahí conocemos a Dios. O sea, hablábamos hace poco que en el desierto realmente es nuestra oportunidad de conocer a Dios, de verle cara a cara. O sea, dice, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Y ya no me dirás más, Señor, wow, esta relación se puso más íntima. Para nosotros el lugar del desierto es un lugar más de encuentro, de revelación con Dios, de entrenamiento, de dependencia, de intimidad. Entonces, ya esta no es la fe, ¿cierto?, que nos mueve ahí, sino que el conocimiento. Entonces podríamos hablar que si la fe, ¿cierto?, esta certeza de lo que esperamos, ¿cierto?, una cierta incertidumbre, ya llegar al desierto, ya tener esa esperanza es conocerle a Él. Seguimos hablando que la fe está bajito, ¿cierto? Y después viene el amor. Y el amor ya es donde entramos a sus promesas. El amor, ¿cierto?, es la tierra prometida, la tierra de las promesas, es herencia ya para nosotros, es el paraíso.
¿cierto? Para muchos de nosotros ya se acabó la tierra y llegamos, ¿cierto?, a este lugar de la promesa, ahí nos encontramos con quien es amor, que es Dios, ¿cierto? Y ahí nos fundimos en esta relación, pero este amor también significa abundancia. Entonces, cuando nos está hablando 1 de Corintios, ¿cierto?, que hay tres cosas que permanecen, pero hay una que prevalece y que es mayor a todas, y el amor, estamos hablando, la fe está en the bottom line, está ahí abajo, está en la parte de abajo del gráfico que mostrábamos. Entonces, si pudiéramos decir como ya un sumario, que esto fuera como, no sé, la marca de la vida, la fe sería o estaría enfocada en la parte donde nosotros tuvimos que ser rescatados por Dios. Y después, ¿cierto?, en este transitar de la vida, este ups and downs de la vida, este sufrimiento, el que todavía hay enfermedad, que todavía hay necesidad, es como ese desierto. Pero en ese desierto de la vida misma, Dios nos acompaña. Dios trabaja con nosotros, Dios camina con nosotros, nunca nos abandona. Y después llegamos, ¿cierto?, a esta vida eterna, y ahí está ese paraíso, está esa resurrección, ahí ya nos encontramos con el amor, ¿cierto? Y este permanece para siempre, nunca más es removido. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto durará este proceso? Bueno, este proceso, para que usted sepa y para que no se desanime, dura todo el tiempo. Dice Efesios 4:13, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento, ahí está la esperanza, del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, este avanzar de la fe, ¿hasta dónde dura este proceso? Hasta que maduremos, hasta que ya le conocemos, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que le decía la semana pasada que por la fe lo escuchamos y le seguimos? O sea, claro, en este tiempo nosotros le seguimos, o como dice Pablo, le miramos, pero como en un espejo, ¿cierto? Así como en una imagen no tan clara, pero en un momento ya le miraremos claramente. Entonces, este proceso de fe nos va a durar hasta que lleguemos a verle. O sea, usted y yo necesitamos caminar en la fe hasta poder verle a Él. Y no solamente verle, sino que llegamos al conocimiento, pero además maduramos, ¿cierto? Y al madurar, ¿cierto? Ya estamos con Él, ya nos parecemos a Él. ¿Por qué? Porque la medida para nosotros es Cristo. ¿Ya? Así que para los que digan, bueno, ¿y hasta cuándo tengo que luchar por la fe? Bueno, lucharemos algunos toda la vida. Cada cosa nueva nos va a desafiar en nuestra fe. Pero aquí estamos hablando, ¿cierto?, de que la fe es un inicio para todos. Entonces, veamos. La fe, para muchos es esta imagen que aparece aquí, es riesgo, ¿cierto? Y dicen, la fe es riesgo. Y sí, la fe es riesgosa. La fe, cuando damos los primeros pasos, sí tiene cierto riesgo, ¿cierto? Sí caminamos un poco en este riesgo de caminar en nuestra fe. Pero ojo, no es solamente riesgo. Esto es algo básico que todos debemos hacer. O sea, aquí no solamente los más avesados se suben a caminar esta fe, sino que la Biblia nos llama a que todos nosotros debemos experimentar esa fe. Esa fe no es solamente para los arriesgados, o sea, todo cristiano tiene que creer en fe. Entonces dice la palabra de Dios, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Hebreo nos está hablando claramente. Hebreos 11:6 nos dice, no, aquí todo, el abuelo, el grande, el chico, ¿cierto? El baterista, el músico, el que va a la misión, pero también el que está en la casa, todos debemos aceptar y caminar por fe. Si hay una cosa que sacó de quicio a Jesús, fue la falta de fe. Vea usted las enseñanzas de Jesús. Vea cómo fue paciente inclusive con la gente con pecado. Mire cómo fue paciente con la adúltera. Mire cómo fue paciente con gente que ni siquiera reconoció quién era él. Fue paciente hasta con los fariseos. Pero en un momento que lo sacamos de quicio, y para los que son de otro país, cuando ya lo sacamos de sus casillas, ¿cierto? Cuando lo sacamos de su centro, a Cristo, si podemos decirlo así, es cuando nos faltó la fe. Y en un momento llega a decir, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Hombres de poca fe. O sea, había caminado con ellos todo el tiempo y ellos no le podían ver. Ellos no podían ver que estando con él no necesitaban nada más. Entonces la fe, si bien es cierto, es la base de nuestro gráfico, también es la base, el fundamento cristiano. Nosotros debemos caminar en fe, todos. No solamente algunos, no solamente el que sale a misión, no solamente el que se quiere entregar completamente a Cristo, no, todos somos llamados a caminar en fe. Entonces aquí nadie se puede excusar, es que yo no tengo fe porque yo no recibí la unción. No, la fe es la base para el caminar cristiano. En un momento determinado, hasta la Biblia dice, bueno, uno dice, no, pero si yo creo, bueno, o sea, hasta el diablo cree, pues hermano.
Hasta el diablo cree y además le teme. Y yo he visto, ¿cierto? En iglesias, en congregaciones, personas que creen, pero ni siquiera le temen. O sea, creen en Dios y ni siquiera temen que Él pueda responder, ¿cierto? Ante las cosas, ante la falta de fe. Así que, ojo, esto no basta con creer. Necesitamos como cristianos caminar en fe. Aquí un ejemplo fácil y rápido. ¿Cuál es la actitud de orar de un nuevo creyente? Acuérdense que estamos hablando de creyentes maduros y un nuevo creyente. El nuevo creyente lucha con su fe, ¿cierto? Y ora así como, ¡ay, Dios, por favor! ¡Ah! Mira, escucha, no, es que no me escucha. Él está luchando con esa fe, ¿cierto? Él está tomando esa fe, está confiando que va a hacer lo bueno, ¿cierto? Y que va a abandonar ciertas cosas, pero Dios igual va a responder. Así ora un nuevo creyente. Pero un cristiano maduro, un cristiano con fe, ora así. Dice el mismo libro de Hebreos, el que cree que Dios está ahí y que ora a Dios debe ser capaz de creer que Él responde a nuestras oraciones. O sea, nosotros que oramos a Dios y oramos en esta fe, oramos con la seguridad que Él nos va a responder. Entonces, cuando oramos, ¿cierto? Nuestra posición tiene que ser más como que uno que clama y ruega y se rasga vestiduras. Ojo, esa postura es una postura más de un pagano. Un pagano cuando ora rasga vestiduras. Un pagano cuando ora tiene que hacer mucho escándalo, tiene que tirarse al suelo, tiene que hacer mucha cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pagano cree que su Dios, ¿cierto? El Dios pagano no lo está mirando, está muy ocupado, está mirando hacia otro lugar, no le está poniendo atención. Entonces cree que tiene que llamar a la atención de Dios con ciertas cosas que hacen. Y por eso, ¿cierto? Los profetas de Baal, dice la Biblia, se rompían, ¿cierto? Se rompían las manos y Elías le decía, no, quizás tienes que gritar más fuerte. Es más, Elías decía, quizás tu Dios está en el baño. ¡Wow! ¡Wow! Ahí hay una comparación perfecta. La gente que ora y ora, ¡ay! Es como que cree que Dios no le va a responder. Es como que cree que Dios no le va a responder. La Biblia no dice que Dios nos responde, dice que muchas veces pedimos y pedimos mal. Entonces lo que nos está diciendo no es que Dios nos responde, sino que quizás no estamos pidiendo bien. Entonces, más que saber, a ver, estoy escuchando bien, no, es sabiendo, estoy orando bien. ¿Estoy pidiendo bien lo que estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo solamente para mí? ¿Me estoy olvidando de algo? Este Dios responde todo el tiempo. Si no responde instantáneamente, lo hará eventualmente. Pero necesitamos entender en ese proceso por qué no ha llegado la respuesta. Acuérdense lo que le decía acerca de Daniel. El día que Daniel se dispuso a orar, Dios respondió. Dios respondió directamente, Dios respondió rápidamente, o sea, nuestro amigo Daniel sí tuvo una respuesta. Entonces, sigamos. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo está orando usted cuando es desafiado por fe? Entonces, aquí tenemos que entender esto. Nuestra fe va a llegar un momento, ¿cierto? Que ya fue un don, ¿cierto? Ya hay un don de salvación, ya creemos en él, pero en un momento tiene que empezar a generar frutos. Y esos frutos le agradan a él. Dios ha puesto esa fe a nosotros para que se genere como un árbol con mucho fruto. Así como él se desagradó, ¿cierto? O él no le gustó a sus hermanos, sus discípulos con poca fe, ¿se acuerda? ¿Hasta cuándo debe soportarlo? Lo dije recién. También se agradó con la gente que manifestaba fe. Es más, una de las personas que le sorprendieron, ¿cierto? Era este centurión, estas personas, ¿cierto? Esta mujer que quería algo de Dios y él le dice que no está bien dar, ¿cierto? De la mesa de los hijos a los perrillos. Y ella dice, pero de la mesa de los perrillos pueden comer, de la mesa de los que de la mesa de los hijos comen los perrillos. Él dice, wow, me impactó esa fe. Hay cosas que pueden mover el corazón de Dios y no son nuestras huelgas de hambre para que Dios nos responda. Voy a aclarar esto. Muchas veces nosotros creemos que la fe es como un poder que nosotros tenemos, ¿cierto? Como para presionar a Dios. Y muchas veces, inclusive lo que hacemos en nuestros ayunos, nuestras campañas de ayuno, es como más que un ayuno, ¿cierto? De limpiar nuestros cuerpos para conectarnos con Él, parece una huelga de hambre para presionarlo a Él. Es como que no toda la congregación nos ponemos en huelga de hambre hasta que Él nos responda. Eso no es así. Eso no es cristiano. O sea, un hombre de fe sabe que él pide a Dios y Dios responde. Lo único que se preocupa es de saber por qué todavía no lo puedo escuchar, por qué todavía no lo puedo ver. Y dice en un momento, ¿estaré pidiendo bien? ¿Estaré hablando bien? ¿Estaré pidiendo bien a Dios que me responda? Estas son las cosas que en un momento determinado son capaces de mover nuestra fe.
Entonces, aquí en este tiempo entendemos que podemos desagradar a Dios por las cosas que hacemos, ¿cierto? Estas cosas con poca fe, por la duda que manifestamos, o en un momento podemos sorprender y agradarle a Él, ¿cierto? Por este movimiento de fe. Creo que nuestra fe, ¿cierto? Es capaz de conquistar el corazón de Cristo de alguna forma, y es por eso que llamamos a tener esta fe. Así que, bueno, sigamos. Sigamos entonces. Miren, hay una lámina más que usted tiene que ver. Aquí hay algo súper interesante. En el bautismo de Jesús, ¿cierto? Aparecen dos cosas súper importantes. Hay una forma, ¿cierto?, de agradar a Dios, ¿cierto? Y de caminar con Él. Cuando Él recibe a su Hijo, cuando el Hijo se bautiza, ¿cierto? Cuando Cristo está pasando por las aguas, se manifiesta, hay una palabra hermosa, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Cuando dice este es mi Hijo amado, ¿cierto? Ahí está hablando de que Él se agradó de Él. En esta parte, usted tiene que ver que Jesús no había hecho nada, y esto lo he enseñado muchas veces. Jesús no había hecho nada para agradar al Padre. Así como en el huerto del Edén, ¿cierto? Cuando explicaba la semana pasada, cuando Dios creó al hombre, lo creó en el día 6, ¿cierto? Y después de eso se fueron al reposo, o sea, creó al hombre justo antes de un feriado. Entonces el hombre, ¿cierto? Lucky ones, ¿cierto? Como suertudo, justo nació cuando el otro día era feriado. Entonces él nació y no tuvo nada más que hacer. El hombre no es que nació antes en el día número 1 para ayudarle a Dios a hacer algo. O sea, nada de lo que fue creado por nosotros fue creado por Él. Interesante ese punto. Usted lo necesita entender. Entonces, cuando usted nace de nuevo, no es que usted haya hecho algo, no. Fue creado por el amor de Él. Eso ya le agrada a Él. Ya verlo con vida, a Él le agrada. Él se agrada de su corazón, se agrada de lo que acaba de crear, de lo que acaba de hacer. Lo vio a usted nacer. Así lo hizo, ¿cierto?, en la creación, pero así también lo hace en el momento del bautismo de Cristo. Cristo se bautiza y eso ya le agradó. Cristo no había predicado a nadie, Cristo no había liberado a nadie, Cristo no había alimentado a nadie, Cristo no había empezado ni siquiera su ministerio, no había predicado en la sinagoga, no había pasado por la cruz, nada de eso, pero ya le agradó. Cristo no tenía que hacer nada para ser hijo de Él. Este es mi Hijo amado. Está manifestando cómo realmente este Hijo agrada el corazón de este Padre. Pero de ahí a complacerlo es otra cosa. Por eso puse este salmo. Salmo 2.7, para que usted sepa, esta palabra cuando dice este mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido contigo, le está diciendo, esta palabra, este versículo, ¿cierto?, está separando 2 o 3 versículos bíblicos. Primero Salmo 2.7, donde está diciendo esto, el Salmo 2.7, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Está hablando de ese salmo en la mitad de este versículo. Pero después dice, estoy muy complacido contigo. Esto de estar muy complacido contigo está tomado de una raíz de una profecía de Isaías 42.1 y 53.12. Y dice, miren a mi siervo, estamos hablando de 42, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. O sea, Cristo agrada al Padre porque recién nace, pero le complace por lo que va a hacer. ¿Me logra entender lo que quiero decir? Está diciendo aquí claramente, amo a este hijo, ¿cierto? Me ha nacido, no ha hecho nada y ya lo amo, ¿cierto? Lo amo simplemente porque es mi hijo. Pero después dice, me complace por lo que él va a hacer. Él hará justicia a las naciones. Después Isaías 53.12 dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. O sea, nuevamente se enfoca en lo que Cristo iba a hacer. O sea, mire qué increíble lo que está pasando acá. En este mismo versículo que todos hemos visto, Cristo es bautizado y Dios, cierto, le agrada, pero a la vez le complace por lo que Él va a hacer. O sea, lo que está pasando en este versículo, Dios está diciendo, este es mi Hijo amado, estoy seguro que Él obedecerá mi voz. Estoy seguro que Él terminará la carrera. Estoy seguro que Él cumplirá todo lo que yo le mando. Aquí hay una asociación de este que le agrada y que le complace. ¿Podríamos decir entonces que tenemos un Padre fácil de agradar y bien difícil de complacer? Aquí los amantes de la gracia saltarán, pero José, ¿qué significa? Sí, miren, les voy a dar un ejemplo para que les quede un poco más claro. Aquí hay una foto de un papito caminando con un niño.
El niño no ha hecho nada, el niño no ha hecho nada más que estar aprendiendo a caminar. Y ya que lo hace, ya haciendo eso, al padre le agrada. No sé si a usted le pasa, a usted que es papá, Víctor, tú que estás ahí, y bueno, la Viviana, y un montón que están ahí conectados. ¿A cuánto nos agrada a nosotros? Bueno, William, tú verás esto, cómo nos agradan nuestros hijos, inclusive cuando balbucean, cuando ni siquiera saben decir papá y tan y nosotros nos agrada. No está hablando de corrido, no puede dar un test, ¿cierto? No sé, pues de pronunciación de palabra, absolutamente. Nos agrada simplemente porque lo intentan. Nos agrada inclusive cuando dan sus primeros pasos y se caen. Nos agrada cuando no pueden ni siquiera mover la cuchara bien, ¿cierto? Eso nos agrada, nos llena el corazón. O sea, nuestro amor para ellos no está condicionado por lo que puedan hacer. Nos agradan desde el principio. Pero de ahí a que este hijo nos llegue a complacer, ya es otra cosa. O sea, cuando este hijo, imagínate, empezó a caminar y da 2 pasos y trastabillea, a nosotros lo encuentra hermoso, pero nosotros esperamos que un día corra. Un día esperamos como mínimo que ande bien, ¿cierto? Es como lo mínimo que espera un padre de un hijo, ¿cierto? Que si no tiene ninguna dificultad física, que haga las cosas bien. Entonces, nos encanta cuando balbucea, pero si balbucea a los 18 años, harta vergüenza nos va a dar. Nos guste que balbucee al inicio, pero nos complace que un día hable bien. De esto hablo de un padre fácil de agradar, pero difícil de complacer. Al padre todos nosotros le agradamos, desde que le conocemos, nos bautizamos, nacimos de nuevo, él dice, ¡oh, este es mi hijo amado! Sobre todo nosotros, hoy Vivi, María Elisa Vázquez, hoy Mónica, ¡ay, este es mi hijo amado! Él está así, ¿cierto? Tú naciste de nuevo, ¿cierto? No has hecho nada todavía, ni siquiera sabes la Biblia, no te sabes los versículos, pero ya él te amó, así con todo el corazón. Pero ahora viene el tiempo de complacer, ahora viene la parte B del versículo. ¿Vas a hacer lo que él te manda? ¿Vas a hacer lo que él te manda? Y por eso pongo la otra foto de este niño ya siendo graduado. ¿Realmente le agradas cuando naciste? Pero cuando haces su voluntad, cuando llegas a cumplir la misión, le complaces. Así como es Cristo recién bautizado, cómo agrada a su Padre, ¿cierto? El simplemente que haya nacido, pero después cómo le complace. Cuando Él hace su voluntad, cumple la misión, salva la tierra, hace justicia sobre los transgresores, es muerto por el pecado y llega un día a ascender. Así para nosotros, hermanos, necesitamos entender este camino de la fe. Lo hemos recibido, ¿cierto? Estamos llenos, pero ahora es tiempo de caminar y caminar bien. Podemos caminar y trastabillar en el principio, ¿cierto? Pero después ya Dios espera que caminemos bien. Y es por eso que la Biblia nos habla de la madurez, nos habla, ¿cierto?, de que este proceso es un proceso que tiene que ir creciendo. Es más, la Biblia nos habla de cómo se ajusta la gracia, ¿cierto?, cómo la gracia es perfeccionada, ¿cierto? Hay mucha gracia para un niño que recién se conoce, ¿cierto?, y que recién empieza a caminar, que gracia para una persona que lleva ya 20 años en el Evangelio y todavía no sabe caminar bien. ¿Me entiende lo que digo? O sea, Dios va a poner más presión por ese hombre que es maduro, que debería ser maduro, y es por eso Pablo inclusive cambia su tono de voz, diciéndole, bueno, ustedes, yo me gustaría enseñarles cosas mucho más importantes, pero no puedo. Pero también lo dice. Pucha, que querría hablar cosas importantes, pero cosas de misterio, pero ustedes están recién comiendo la vianda, cuando deberían comer ya comida sólida. Entonces, en esto, nuestra fe necesita caminar en progresión. ¿Y en progresión de qué? De su llamado. Necesitamos salir de lo salvífico y llegar a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, y ahí quería llegar. A estos lugares quería llegar, a esto quería conversar con usted para hablar de la fe. ¿Y qué mejor para hablar de la fe que citar a nuestro buen amigo Abraham? ¿Por qué lo cito a él? Es el padre de la fe. O sea, si usted quiere hablar, ¿cierto?, acerca del método científico, vaya a los padres del método científico, los inventores, ¿cierto? Los cristianos. Si usted quiere hablar acerca de la escritura y la imprenta y eso, vaya a Gutenberg, el padre, ¿cierto?, de la imprenta, está ahí, ¿cierto? Y así, puede ir al padre. Para nosotros ir y aprender de la fe, necesitamos ir al padre de la fe. ¿Por qué? Primero, porque Dios no camina por fe, o sea, nosotros no vamos a Él. Él nos da fe. Él no necesita fe, Él declara y las cosas son. Somos nosotros los que necesitamos fe y Él nos regala un poco de esto, pero nosotros necesitamos ejercitar esa fe. Dios no creó por la fe el mundo, como algunos gente convencida del tema de la prosperidad creen, ¿cierto? No, Él lo creó con el poder de su palabra. No hay nada superior a Dios.
nada superior a él. Nosotros vamos a Abraham para entender la fe, porque él es el padre de la fe, porque como humanos, él nos dio el acceso a ser bendecidos. ¿Por qué? Por la fe de él. El que fue admirado por la fe que utilizó en la tierra fue Abraham, y por eso les llaman el padre de la fe. ¿Por qué usted y yo somos bendecidos por Abraham? Por este padre de la fe. ¿Qué hizo él? Algo simple. Génesis 12, 1, 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Cierto? Hasta ahí está todo bien. Hasta ahí Dios está haciendo algo. O sea, obviamente que si viene a conversar y viene a darle esta orden a Abraham es porque ya se conocen. Ya hay ese encuentro. En ese encuentro nosotros sabemos que el que hace la primera gestión es Él. Es Dios el que viene y sale a nuestro encuentro para que nos encontremos con Él, ¿cierto? Entonces Abraham en esa forma se tiene que haber encontrado con Dios, ¿cierto? Así como le salía el encuentro siempre. Dice que había 3 hombres caminando y Abraham sabía que era Dios visitándole. Esto es lo que hace Dios, ¿cierto? Él camina primero, Él se acerca a nosotros, así con Abraham lo hizo, Él primero se acercó, Él es el gestionador de que se haga esta relación, pero después Dios le da una orden a Abraham, sal de la tierra, sal de tu tierra, de la tierra de tus parientes, sal de tu zona de seguridad. Eso podemos decir el llamado. El primer hombre que recibe ese llamado está aquí. Ven acá. Algunos podrían decir es Noé, para nosotros el padre de la fe es Abraham. Noé vivió en un mundo que inclusive tuvo que ser destruido, ¿cierto? Y él recibió una orden y lo hizo, y pudo salvar al mundo. Pero aquí estamos hablando del padre de la fe, salir a algo, ¿cierto? Sin ver nada. Escuchar la voz de este Dios que no era conocido, y entender que de él, ¿cierto? Nacería una nación, no porque alguien le entregó los planos, no porque alguien le mostró una visión, sino por fe. Entonces el padre de la fe es Abraham, no por los versículos 1 y 3 del capítulo 12, sino por el 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. O sea, lo que hace nuestro Abraham, el padre de la fe, es que obedece la voz de Dios. Él lo llama y él obedece a quien lo llamó y sale, ¿cierto? Y sale en completa fe. Él obedece al Padre, ¿cierto? Por la fe Abraham pudo ver más allá y allí pensó en ti y pensó en mí. O sea, ahí le dieron, ¿cierto? El tema de las estrellas, de las familias de la tierra, cómo serían bendecidas. Y él cuando vio más allá, lo vio usted. Lo vio usted, lo vio usted un día nacer. Por esto caminó. Él ya tenía su familia, él se podría haber quedado con su familia. Él por pensar en mí, en ti, ¿cierto? En lo que Dios le está prometiendo, él sale y camina en fe. Él, por la fe, Abraham dejó lo que amaba. Y muchas veces nos pasa esto en el camino de la fe. Necesitamos abandonar cosas que nos dan comodidad. Necesitamos abandonar cosas que nos tenemos como seguras. Y necesitamos caminar en fe. Él ya tenía familia y se notaba que la familia era algo importante para él, pero salió solo. Lo acompañó Lot. Yo creo que, bueno, por error, ¿cierto? Lo entendemos. Pero era lo único que tenía de familia, él. Abraham sale no porque no tuviese temor, sale porque creía en él. Nosotros sabemos que inclusive en un momento hasta mintió por el temor que tenía de llegar a un lugar, pero llegó. Muchas veces nosotros nos sorprendemos, uy, ¿cómo Abraham mintió? Sí, pero llegó allá, estuvo allá, en un país que lo podían destruir, en un lugar que lo podían matar. Él había salido por fe, había salido por confiar en su Dios, había salido a ciegas para confiar en este llamado que le estaban dando. Entonces, aquí es donde Abraham nos representa a todos nosotros, te representa a ti, me representa a mí. Aquí es donde Abraham pasa a ser esta persona que nos hace caminar en esta fe. Para mí, Abraham es la persona que es llamada, ¿cierto? La persona que obedece es la persona que es capaz de llegar a ese lugar. Bueno, aquí ya, esta es la presentación que tenía, ¿cierto? Hay un poco más que quiero revisar, pero primero vamos a bajar un poco el tema del que estamos hablando, de cómo seguir a Dios por fe. Cómo seguir a Dios, ¿cierto? Y entender que esta fe tiene que ser mucho más plena, mucho más grande, llegar mucho más allá en nuestra fe. Entonces vamos a
Ahora sí, ahí me ve usted, ¿cierto? Yo también lo veo a usted mismo. Hemos hablado de la fe, estamos hablando de lo que Dios es capaz de hacer, estamos hablando de cómo Dios se puede mover por medio de un llamado a ti, estamos hablando cómo lo hizo Abraham. Ahora, la pregunta, ¿y tu llamado? Y aquí una de las primeras cosas que quiero hablar con usted. La semana pasada le daba a conocer y le decía lo importante que es obedecer a su llamado y que en su llamado usted no se puede justificar, que en su iglesia que no se puede justificar. ¿Qué no quise decir? Y esto he tenido que aprender a hacerlo siempre. ¿Qué no quise decir? No quise decir que usted tiene que, no sé, pues, revelarse a su pastor, revelarse a su... No, no digo eso. Lo que digo es que muchas veces Dios le va a llamar y le va a llamar tal como llamó a Samuel. Y cuando llamó a Samuel, ni siquiera el sacerdote le había escuchado. Ni siquiera el sacerdote sabía que le había llamado. Ni siquiera Elí, que estaba durmiendo cercano, había escuchado la voz de Dios. Entonces, Dios puede estar dándole un llamado y puede estar dándole un llamado como Dios llamó a Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Lo que muchas veces hacemos todos nosotros, lo hace usted, lo hice yo, es correr al pastor, es correr al sacerdote y le dice, ¿me llamó usted? Así le dice Samuel a Elí. ¿Me llamó usted? Y Elí no la había llamado. Elí fue muy honesto, así como puede ser su pastor, como puede ser su congregación. Yo no te he llamado. Yo no te he llamado, no me puedo hacer responsable si yo no te llamé. A ver, ojo aquí, y aquí está una palabra para los pastores que estén escuchando, para los líderes que escuchen. La Biblia dice claramente que en ese tiempo no se escuchaba a Dios a menudo. Ya no se escuchaba a Dios como una cosa común. Como este sacerdote ya había perdido la capacidad de escuchar a Dios como debía hacerlo. Entonces, aquí no hay gran cosa, ¿cierto? Cuando se acerca a sacerdote, ¿cierto? De que Samuel se haya equivocado. Aquí el gran tema es por qué el sacerdote no escuchaba a Dios. Es más, es tanto que nos muestra la condición sacerdotal de ese tiempo, y esto es para pastores, para ancianos, para líderes de iglesia, es tanto la condición que se encontraba en ese tiempo, que Samuel tiene que correr 3 veces al sacerdote para que él se esté dando cuenta que este joven está escuchando a Dios, está escuchando a él. Hacía tanto tiempo que este sacerdote no escuchaba la voz de Dios, había sido tanto tiempo que su oído ya se había desacostumbrado a esa voz, que le costó hasta discernir que ese niño estaba siendo llamado por él. Entonces aquí hay responsabilidad de ambos lados. Primero Samuel, ¿cierto? Corre donde él cree que tiene que correr porque lo han llamado, debe ser él, ¿cierto? Después la respuesta de Samuel nos muestra que había fallado el discernimiento, y aquí hagamos un punto. ¿Por qué? Porque Elí había perdido la capacidad de ser un hombre celoso de Dios como sacerdote. Dice la palabra de Dios que no estorbaba a sus hijos que pecaban contra Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios confronta a Elí con la palabra que le entrega más adelante a Samuel, lo confronta por no haber temido a Dios más que a sus hijos y no confrontar a ellos que estaban pecando delante del pueblo, pecando contra Dios, contra él. Entonces aquí, por algo había cesado esa voz, por algo ya no le escuchaba tan bien. Entonces no es simplemente la responsabilidad, ¿cierto?, de un Samuel que se equivoca al correr. Y esto es lo que me quise referir. Claro, quizás Dios te llama y lo primero que vas a hacer, vas a correr hacia Él. Vas a correr hacia tu líder. Y quizás tu líder no lo ha escuchado a él, y eso está bien. Pueden orar juntos, pueden orar, pueden buscar a Dios, o pueden en un momento determinado, como nos pasó a nosotros. Varias veces Dios nos llamó a la misión y muchas veces la iglesia nos dijo, y esto no estoy hablando de mi última iglesia, Las Condes, no, la iglesia pentecostal, donde no, ustedes todavía no, ustedes tenían que esperar. ¿Y qué hicimos? Esperamos. Quizás no deberíamos haber esperado tanto tiempo, no sé, eso está en el corazón de Dios, pero nosotros queríamos sujetarnos a la congregación. Después llegamos a Las Condes, teníamos un llamado a África, y Las Condes no iba a África. Y nos dejaron bien claro eso, no teníamos un llamado a África, y nosotros lo entendimos bien, nos sujetamos bien, pero después Dios se reveló, ¿cierto?, a los líderes, y partimos bendecidos por la Iglesia África. Entonces, tú puedes estar recibiendo un llamado, tu misión es correr hacia Dios. Tu misión como sacerdote, tu misión como pastor, es si un joven se acerca a ti, si una persona tiene un llamado, es dirigirlo a él. Es decirle, ¿sabe hijo, sabe hija? ¿Sabes? Dios te puede estar llamando. Dile sí a él, así como lo hice yo. Yo le dije sí en mi corazón y Dios me respondió. Así como me respondió a mí, te va a responder a ti también.
Entonces, en este caso, nosotros necesitamos dirigir a la persona que tiene un llamado. Seguimos. Para decirle sí a Dios, tenemos que decirle no a algunas cosas. Para seguir su llamado, para seguir este camino de fe, necesitamos decirle que no a otras cosas. En este caso, Abraham le tuvo que decir no a la familia. Yo creo que era algo muy preciado para Abraham como cualquier otro, pero también los discípulos de Jesús. Hay algunos que ni siquiera les dejaron enterrar a su padre. ¿Y por qué? Porque el llamado de superior de Dios necesitaba en un momento ser prioridad. Entonces, por decirle sí a Él, sí a Dios, tendrás que decirle no a otras cosas. Tendrás que caminar por fe, ¿cierto? Muchas veces dejando lo que tienes en la mano por tomar, ¿cierto?, lo que Él te quiere dar. Y esto es fe. Entonces, en esto de Abraham aprendemos mucho. Aprendemos ¿por qué? Porque él deja una familia por una familia mayor. El llamado que tenía Abraham era un llamado potente. Él le estaba diciendo así, dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Dios no quería que Abraham fuera una bendición solamente para su pueblo. Dios no quiere que tú y yo seamos una bendición solamente para nuestras congregaciones, para nuestra familia solamente. Dios nos está llamando y nos está llamando a salir más allá, ¿cierto? A encontrarnos con Él porque Él quiere, ¿cierto? Hacernos famosos, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos abundancia, pero también quiere que bendigamos a otros. Su corazón está, ¿cierto? Para bendecir al que no es bendecido. Su corazón está también con el otro. Y eso es lo que nos está pidiendo cuando hace el llamado. Lo escuchábamos ayer con los muchachos. Lo que están haciendo ellos, ¿cierto? Se orientaron, salieron solos, salieron de la tierra de sus parientes, a su familia, están en otro lugar y están bendiciendo a miles de personas. Se lo digo así, están bendiciendo a miles de personas, a personas que ni siquiera nosotros como pastores podemos llegar. Están llegando ellos con un mensaje fresco, con un mensaje honesto, con un mensaje sin filtro, con un mensaje que se puede identificar con el que está padeciendo. Entonces, en este sentido, Dios está haciendo que Abraham diga no a su familia para decirle no a una nueva familia, una familia más grande. Muchas veces el llamado de Dios para ti será a sí mismo. Necesitas decir que no a algo para llegar a otro lugar. Hay gente que me dice, José, pucha, es que me está pidiendo todo y no quiero perder todo. Bueno, ¿sabes qué? Inclusive lo que te ha dado, te lo va a pedir, así como lo hizo con Abraham. Abraham le había dado un hijo y se lo pidió. ¿Se lo pidió para quitarlo? No. Fue simplemente una prueba de fe. Muchas veces Dios te va a pedir pastor, líder, hermano, hasta el ministerio. Y aquí, por eso estamos hablando ahí de corazón a corazón, esto nos ha pasado a nosotros. Dios nos ha pedido todo de donde veníamos. Nos ha pedido, ¿cierto?, nuestro pastorado, nos ha pedido el lugar que ministrábamos, nos ha pedido la iglesia que ministrábamos, nos ha pedido nuestra posición, todo lo que nosotros creíamos haber ganado, lo pidió nuevamente Él. Y cuando me lo pidió, yo lo retuve así fuertemente. Él me lo pidió en una reunión en Sudáfrica, y a algunos se los he contado. Me lo pidió en una reunión en Sudáfrica donde le decían, no, Dios, no. Y Él me decía, entrégame. Entonces, yo no sé si usted escuchó esa historia, pero se la voy a contar igual. ¿Ya? Mire, había un amigo predicando, nosotros habíamos ido después de una misión larga a Malawi, habíamos estado con mi familia en una reunión de las viñas allá, y había un hombre predicando que era un amigo, Costa Mitchell, un tremendo hombre de Dios, ¿cierto? Papa Costa. Y estaba él predicando y en un momento se pone a predicar con estas dos fichas de casino, estas como fichas que se pagan en las monedas de apuesta, ¿cierto? Y dice, hagamos que esta es una apuesta, ¿eres capaz de entregar estas fichas y entregárselas a él? Y apostar todo por él, y su sermón se llamaba All In, ¿cierto? Lo ha puesto todo, lo entregó todo. Y cuando empezó a hablar de eso, yo sabía que Dios me estaba hablando. Y yo me estaba haciendo loco, como quizás se hace usted loco. No, Dios, no, ¿cómo? Entonces Costa seguía predicando y a cada uno nos pasaron, a todos los pastores, líderes que habíamos, nos pasaron dos fichas. Y con un plumón nos decían, escriba las dos cosas que más ama. Y yo, no las voy a escribir, no las voy a escribir. Yo sabía lo que venía. Y ese es un desafío de fe. Escribir la primera, ya siendo muy obediente, familia, amo mi familia, amo mis hijas, amo mi esposa. Lo mejor que me puede haber pasado es mi familia. Y la tenía ahí. Y después en la ficha número 2 era el ministerio. Era lo que había logrado hasta ese tiempo. Era pastor de una iglesia preciosa. La Viña Las Condes, una iglesia preciosa con gente hermosa. Estaba muy seguro, estaba muy cómodo, me sentía muy amado, tenía todas las cosas que necesitaba. Y necesitaba poner ahí el ministerio, o sea, lo que había logrado ahí, y lo tenía y no podía escribirlo. Estaba luchando, ¿cierto?, en este proceso de fe. Y Costa seguía predicándole.
predicando, decía, ¿y qué será más prioritario que Dios? ¿Qué te será tan difícil de entregarle? ¿Acaso no le entregaremos algo que no nos cueste nada? Como decía David, ¿cierto? No haré un sacrificio a Dios que no me cueste. Y yo estaba ahí, luchaba y luchaba y luchaba hasta que escribí, ministerio. Y ahí estaba la ficha. Familia y ministerio. Y ahí Costa dice, ya, y ahora este es el llamado, más que pasas adelante, ofréndalo. Y pasaron ahí con esta misma cosa de la ofrenda, no buscando plata, buscando que dieras a Dios lo que más amabas. Wow. Y este tema aquí da para mucho. No saben lo que me costó. No saben la lucha que tuve para entregar lo que más amaba en ese momento. ¿Y sabe cómo me convenció? Me habló igual como el burro de Balaam le habló a Balaam. Esto es así. O sea, esta conversación es tan irrisoria la que aparece del burro de Balaam, ¿cierto? Hablando a Balaam. O sea, primero que te hable un burro y que le hable a un profeta y que el burro empiece a hacer entrar en razón al profeta, que es bastante chistoso, bastante irónica la escena, ¿cierto? Es ¿qué está pasando aquí? Primero que te hable un burro, me habla mi perro, me muero. Pero imagínense lo que tiene que pasar. Y que un burro tenga más discernimiento que un profeta es otra cosa. O sea, que un burro sea capaz de ver el ángel que está con la espada desenvainada, que está ahí, ¿cierto?, confrontando, ¿cierto?, esta dureza de corazón del profeta, ya es otra cosa. O sea, primero que te abre un burro, después que el burro te evangelice, que el burro te dé discernimiento, que el burro te profetice, que el burro tenga mejor visión que tú como profeta, wow, eso ya es escandaloso. Y yo siento que en esa reunión me habló tal cual. El burro le habla al profeta. Y empezó Dios con pera y manzana. Acuérdense lo que hace el burro. El burro, cuando Balaam le pegaba, el burro le decía, ¿acaso yo no soy tu burro? Y Balaam, yo no sé cómo conversaba con él, cómo no se arrancaba. Le dice Balaam como que hasta dialoga, está tan fuera de razón Balaam que hasta dialoga con el burro. Muchas veces nos pasa eso, estamos tan fuera de razón, estamos tan sin discernimiento, tan endurecidos a su palabra que podemos hasta conversar con un burro. Entonces estaba conversando Balaam con el burro, diciendo, sí, tú eres mi burro. Y le decía el burro, ¿y me he comportado alguna vez así? Y Balaam le decía, no. Y ahí recién los ojos son abiertos y Balaam puede ver lo que estaba pasando. En esa reunión, el Señor me decía, José, piensa. Yo estaba cerrado, como mi familia, el ministerio, más encima la ofrenda ya venía, ¿cierto? Dice, José, cuando llegaste a mí, ¿tenías familia? No, no tenía familia, había perdido a mi mamá, vivía solo desde los 15 años, 10 meses, me había criado solo prácticamente, ¿cierto? En mi juventud. Y me dice, cuando llegaste, ¿tenías familia? Y yo, no. ¿Quién te dio la familia que tienes? ¿Quién te dio la hermosa esposa que tienes? ¿Quién te la dio? Esto, sí, la Narita, la evangelizó, o sea, me la dio Dios, ¿cierto? Y después, ¿y quién te dio las hermosas hijas que tienen? Los que conocen nuestra historia, mi hija, mi esposa, por 15 años no podía tener hijos. O sea, mi hija María Gracia es un milagro y la Sofi es el milagro 2.0. O sea, mis dos hijas son milagros, son de una mujer estéril. Por 15 años, ¿cierto? Después de 7 años con tratamientos médicos sin poder tener hijos, por 15 años después nace una hija. Es un completo milagro. El médico, para que todos sepan, estamos hablando de fe y testimonios de fe, el médico cuando saca a mi hija del vientre de la mamá, porque yo estaba firmando todo, dice, esta señora no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque mi esposa seguía con sus trompas bloqueadas. Físicamente no podía, biológicamente no podía tener sus hijos. Y ahí está. Entonces Dios me confronta y me dice, ¿quién te dio la familia entonces? ¿Quién te dio esta familia que tanto amas? Y yo digo, bueno, usted. ¿Cierto? Usted. Y entonces, ¿por qué no me la confía? Acuérdate de Abraham. No me negó a su hijo. Él tampoco podía tener hijos. Yo se lo había dado a él. ¿Se lo estaré pidiendo porque quiero robarle el hijo que le dé? Ah, y ahí le entregué esa moneda. Y después el ministerio. Y eso ya fue más fácil. Me dijo, José, ¿y qué hiciste cuando te di el ministerio? ¿Acaso no lo perdiste? Claro. En mis primeros años de cristiano trastabillé y hasta boté el ministerio y no quise servir más. Es más, cuando yo llegué a mi amada Viña Las Condes no quería saber más de ministerio. No quería servir nunca más en la vida. Me quise sentar atrás. Amigos me decían, cómprate una isla. Nunca más volví a predicar. O sea, estaba burn out. Mi matrimonio destruido y yo completamente burn out. O sea, el ministerio ya lo había perdido. Y él me dice, ¿y quién te devolvió el ministerio cuando tú ya lo habías perdido? Y yo como, tú. ¿Y no seré capaz de confiármelo? ¿Acaso no podré dártelo de vuelta? Y dije, sí. Ahí entregué familia y ministerio otra vez.
Dios muchas veces nos va a pedir que entreguemos lo que más amamos. Y eso lo que hace un hijo de Dios, es lo que hace un hombre maduro. Camina en su fe, pero no le niega a Dios, ¿cierto? Cuando Él le pide, inclusive lo que más ama. No lo temas. El diablo puede quitar, Él vendrá a robar, pero Dios nunca lo va a hacer. Si te lo pide, va a ser para multiplicarlo. Va a ser para hacerlo mejor, para hacerle un ajuste, para bendecirlo a Él. Las cosas en manos de Dios crecen más y son más prósperas de las que nosotros queremos. Lo que más puede bendecir a un cristiano es ser llamado por Dios. Cuando te llama a Él, eso es espectacular. Entonces, primero, deberías agradecer que Dios te ha llamado. Primero, deberías agradecer que has escuchado tu voz, ¿cierto? Y wow, me habló. Pero lo segundo, deberías pensar bien. Si Él te está llamando, es porque Él va a bendecir todo lo que hagas. Todo. El llamado de Dios a tu vida es respuesta a tu necesidad. Sí. Cuando Dios te llama y te dice, yo estaré contigo, wow, si Él está contigo no necesitarás nada. Si Él está contigo, no vas a padecer nada. Es como que te dieran la seguridad, ¿cierto?, de un seguro de vida. ¿Sabes qué? Vas a tener de por vida un seguro. O sea, Moisés fue en un momento, ¿cierto?, esta persona que no moría por nada, simplemente hasta cumplir cada palabra que Dios había dado acerca de él. Lo primero que viene a ser el llamado de Dios es a decir, hay una vida por delante para ti. Quiero prosperarte, quiero llegar más lejos contigo, quiero bendecirte, eso es lo que quiero hacer. Dios no va a venir a robar a ti, Dios va a venir a entregar. Y por otro lado, muchas veces Dios ha cerrado puertas, y ha cerrado puertas, y ha cerrado puertas, puede ser hasta de trabajo, sí, pero ¿por qué? Porque quiere abrir una mejor. Y ahí es cuando necesitamos confiar a Él. Conversaba con un amigo hace poco, el Lito, y Lito me comentaba cómo hace unos años atrás él había querido comprar unos terrenos, ¿cierto? Como 14 hectáreas, y no había podido comprarlas. Quería vender su casa, quería partir al sur y comprar esas hectáreas para él. Y sabe, por unos años esto se cerró, y para ellos, me imagino, tiene que haber sido un dolor como a usted y a mí me pasa, cuando tenemos algún proyecto y algo nos pasa y no resulta, y quedamos así como, oh, qué pena. ¿Saben lo que pasó? Hace poquito. El mismo terreno que quería comprar hace años atrás, se lo vendieron 3 veces más barato. 3 veces más barato de lo que iba a comprarlo en ese entonces. Entonces, ese no de Dios, esa puerta cerrada, no significaba, ¿cierto?, que Dios le estaba negando algo, sino que le quería dar algo mejor. Es más, quería conseguirle un descuento. Y ese descuento era 3 veces menos de lo que él iba a pagar en el principio. Entonces, muchas veces alguien cuando ha perdido el trabajo, y si tú estás así, o el ministerio que te lo ha pedido, o alguna situación difícil, pregúntale a Dios, Señor, ¿será que me estaré perdiendo de algo? O por último, pregunta algo sencillo, como lo haría cierto Balaam, ¿cierto?, hablando con el burro. ¿Me gustaba el trabajo que tenía? Capaz que ni no. Capaz que te pagaban hasta mal. Capaz que recibías inclusive hasta un mal salario. Capaz que trabajabas hasta demasiado. A lo mejor Dios te vino a hacer simplemente a libertar de ese trabajo, de esa explotación que tenían sobre ti. Piénsalo. Porque Dios sí nos quiere responder. Muchas veces nosotros estamos tan ensimismados con lo que queremos que nos cuesta verlo a Él. Ahora, entendamos un poco lo que Dios hace con el llamado. Dios nos llama porque nos quiere bendecir, nos quiere llevar a ese lugar diferente, nos quiere llevar a estar con Él. Pero el mismo llamado, esa palabra que Dios nos da, es bendición. Ya que nos llame, es bendición. Me llamó. Eso ya es una bendición. Y yo anhelo que un día mucha gente le reciba y camine por causa de ese llamado que Él ha puesto en mi corazón. Entonces, cuando yo veo eso, ya es una bendición. Después, el sustento para una persona que es llamada siempre está. El sustento de una persona que es llamada está en Él. Si Él te dice esto, y esto lo he conversado con gente, quiero bendecirte con un auto de un motor 2.5, y la persona lo primero que me dice, me voy a quedar sin benzina. ¿Dios te estará llamando para quedar en pana, para tener que empujar el auto? ¿O Dios te está dando el auto, pero además la benzina y las mantenciones que necesite ese auto para que tú puedas disfrutar de él? Piensa,
Piensa inteligentemente porque muchas veces nos equivocamos. Manoa, el padre de Sansón, cuando Dios le habló a la esposa acerca de que iban a tener un hijo, Manoa lo único que pensó que se iba a morir porque había visto a Dios. Y la esposa le dice, ¿cómo Dios nos va a matar? Y si no hubiese querido matar, ¿quién va a tener el hijo? Piensa bien. Si Dios te está dando un llamado, si Dios te está llamando, dando un lugar para llegar, no es porque quiere que mueras en el camino. Es porque vas a empezar a experimentarlo milagrosamente a Él. Empezarás a experimentar los milagros de Dios en el día a día. Y aquí es donde yo prometí hablar un poco, y me quedan unos minutos, de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Dios nos ha enseñado a vivir por fe. Con mi esposa, esta debe ser la cuarta o quinta casa que armamos. La primera, cuando nos llamó, ¿cierto? Cuando nos restauró, cuando pudimos estar juntos, la primera la regalamos. Y la regalamos, siendo lo único que nosotros teníamos. Regalamos esa primera casa y al regalarla, ¿cierto? Yo pensaba que me quedaba sin sustento. Siempre he tenido casa, siempre he vivido en lugares mejores de las que dejé. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, nadie que da e invierte en el reino de los cielos, ¿cierto? Familia, casa, tierra, no recibe más en este siglo y también en el venidero. Dios no es deudor de nadie. Dios es capaz de responder. Hemos armado casa y usted supiera las historias de fe. Podría contarle montones, pero mire, mi esposa es una mujer que se mueve en una fe superior. Mi fe me alcanza para decir, ya Dios va a hacer esto y vamos. O sea, hoy día cuando nosotros nos movemos, y esto es lo que les decíamos la semana pasada, nosotros hoy día nos movemos por fe, caminamos por fe, salimos de nuestra zona de seguridad. Pero ¿sabe qué? Vea nuestras páginas, vea nuestras noticias, vea lo que hacemos y busque usted, ¿dónde pedimos? ¿Dónde? No. El reino de los cielos, cuando te llama, no te llama a pedir, te llama a darte por él. El dar es una acción del reino. El dar es lo que hace el Padre con el Hijo. ¿Y qué viene a hacer el Hijo? A dar también. Y cuando Él te llama, no te llama a pedir, te llama a dar. Y darte por Él, darte al 100% por Él. Cuando Él te llama, la provisión de Dios está segura en ti. Y sí, mira un poco, y aquí terminemos con algunas de las cosas que quería mostrarle. Mire un poco acá, ¿vives tú? ¿Por qué estás viviendo? ¿Estás viviendo simplemente de la misericordia o estás viviendo por su provisión? ¿Vives por su provisión o por su misericordia? Piénsalo tú y dime. Mira, misericordia. ¿Qué dice la RAE acerca de misericordia? Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. ¿Tú vives así? ¿Tú vives porque el Padre se compadeció de tus miserias? La RAE, ¿cierto? También dice aquí, atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Claro, la fe salvífica podría ser entrar a eso, pero ni siquiera eso, ni siquiera eso. ¿Sabe quién se mueve bajo esto? ¿Sabe quién se mueve? La persona que no conoce a Cristo. Se mueve al final simplemente por misericordia. La etimología de misericordia en latín dice así, miser, miserera, miserable, desdichado, cor o cordis, corazón. Dice, la cualidad de tener corazón por un desgraciado. Si tú eres cristiano y te sigues moviendo por la misericordia de Dios, creo que te has equivocado. Ningún hijo se mueve por la misericordia de su padre. Una persona que no es padre, un esclavo, un siervo, ¿cierto? Un ajeno, un pecador, ese se mueve por la misericordia. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y por eso perdona al desgraciado, perdona al que ha caído de la gracia, perdona al pecador, perdona a la persona, pero no al hijo. Ninguna de mis hijas vive en casa por mi misericordia. Ah, no. Vive porque las amo. Vive porque toda esta es herencia para ellas. Pero un hijo de Dios no vive de la misericordia de su padre. Entonces pensemos, ¿estás viviendo por misericordia? Si estás viviendo por misericordia, vives así. Esta mujer aún estaba en su tiempo de pecado, ¿cierto? Estaba a punto de ser apiedrada, estaba a punto de ser muerta, estaba a punto la ley de caer sobre ella. ¿Y qué hizo Dios? Extendió su mano y extendió esa mano de misericordia. Ella aún no se había arrepentido. Esta mujer está ahí viviendo por misericordia, pero Jesús le dice algo. ¿Dónde están los que te acusaban?
¿cierto? Ni yo te condeno. Y luego le dice, anda y no peques más. O sea, ella vive de misericordia, pero está la advertencia, aún es pecadora, le está diciendo, deja de pecar, ¿cierto? Pero después esta mujer empieza a caminar con él, y está en los acontecimientos cercanos a Jesús. Ella ya vive como hija, ya ha sido salvada. Si tú vives por la misericordia, es porque todavía estás en pecado. Si tú vives por la misericordia, es porque no tienes derecho a la herencia de tu padre. Si vives por la misericordia, es porque eres un siervo, eres un esclavo, y capaz que todavía le digas a Dios Señor, y no le puedas decir Padre. Nosotros, los que somos hijos, ya decimos Abba Padre. Ya le decimos Padre, ¿cierto? Ya nos sentamos a la mesa, ya comemos el becerro gordo. No vivimos como esclavos, vivimos como hijos, con una herencia. Después, provisión. La RAE dice esto: prevención de mantenimiento, caudales u otras cosas que se ponen en alguna parte para cuando haga falta. La provisión, ¿cierto? Este dinero, ¿cierto? Este saving, estos alimentos que se pusieron en un lugar para cuando lo necesites. Después dice conjunto de cosas, especialmente alimentos, que se guardan o reservan para un fin. Después dice providencia o disposición que conduce al logro de algo. O sea, la provisión tiene que ver con lo que Dios va a darte para que cumplas el objetivo. Acuérdate, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Para complacerme, yo ya tengo provisión para él. O sea, provisión. La provisión es pro la visión que Dios ya te dio. Es pro la visión que entregó. O sea, Dios va a dar el sustento, Dios tiene una provisión. Dios no tiene una ofrenda, Dios tiene una provisión. Y una provisión para el llamado que Dios te ha dado. Dios tiene una provisión en el camino. O sea, cuando dices que sí, la provisión se empieza a soltar. Cuando dices que sí, empiezas a caminar, empiezan a caer los frutos, ¿cierto?, de esa provisión que estaba guardada. Cuando empiezas a caminar y empiezas a enfrentar este paso de fe, Dios empieza a responder. Así ha sido siempre en nuestra vida. Ves que caminamos y decimos sí a Él, nos pasa esto. Desde que caminamos y empezamos a caminar hacia Él, la provisión llega. Nosotros no necesitamos pedirla, no necesitamos hacer completada, no necesitamos andar vendiendo cuotas de un bingo, no necesitamos hacer colecciones. ¿Por qué? Porque la provisión está puesta por el Padre, para el Hijo, para que cumpla la misión. Hermano, si has sido llamado, hay una provisión para ti. Si has sido llamado, quizás no quieres ir y estás pasando necesidad, claro, porque no vas a poder tomar esos recursos que están hechos para cuando estés cumpliendo la misión, cuando estés caminando hacia ese lugar, cuando estés buscando y buscándolo a Él. O sea, hoy día puedes estar viviendo un momento difícil, hoy día quizás la economía no alcance, pero apenas empiezas a caminar en Él, la provisión se libera para cada una de las cosas que usted necesita. Así ha pasado con nosotros, así va a pasar con usted. Dios es el mismo para usted, para mí. Dios es el mismo en todo momento. Dios va a responder. ¿Por qué? Porque es ese Dios soberano, ese Dios que lo llama y es capaz de proveerle todo para que nada le falte cuando lo siga a Él. Aquí nosotros cometemos muchos errores. Y algunos de nuestros errores es llegar y querer hacer cosas, ¿cierto?, con diferente escala de medidas. Cuando nosotros llegamos y trabajamos, ¿cierto?, nuestra fe en las cosas que tenemos, nuestra fe va a alcanzar solamente hasta lo que esas cosas pueden llevarnos a alcanzar. Si la fe la tenemos nosotros en nuestra iglesia, en la congregación, en la gente que nos da dinero, nuestra fe va a durar hasta donde dure ese dinero, hasta que el ofrendante se caiga. O sea, todo lo que hagamos nosotros para tener una fe cuantificable nos aleja de la abundancia de la fe. Abundancia es diferente de caminar en lo cuantificable. Es más, si usted pone una cuota a la fe, ya la mató, porque la fe habla de la abundancia de él. Entonces, todo lo que él quiere hacer, lo quiere hacer abundantemente, lo quiere hacer más allá de cuotas, más allá de porcentaje. Por eso, él, cuando quiere bendecir para todo lo que él le llamó a alcanzar, para todo lo que él va a hacer, ¿cierto?, en usted. Por esto este desafío en este tiempo, y sé ya que Instagram estamos a punto de partir. Necesita usted caminar en fe. Necesita caminar sabiendo que este Dios soberano lo ha llamado.
necesita caminar sabiendo que Dios lo ha llamado a usted y está con usted, pero necesita dar ese paso. Necesita dar ese paso hacia Él. Dios, así como nos ha sustentado y nos va a seguir sustentando, usted lo va a ver. Él nos ha llamado, ¿cierto?, para llevar quizás la delantera para los pasos que tiene que dar usted. Un paso a ese nuevo trabajo, un paso hacia ese nuevo negocio, un paso a encontrarse con Él, un paso diferente, un paso que viene de Él. Y para todos los que están acá y siguen conmigo, esta es una de las cosas que usted tiene que ver. Dios no se le puede poner medida, y en esto quiero hablar a los pastores. Pastores, si nosotros hemos cometido un error, es hablar del diezmo como si fuera una medida perpetua. Y eso no es así. El diezmo ha sido la parte de una medida para aprender, ¿cierto?, a dar a Él. Pero al final, la palabra más importante aquí, más que el diezmar, es dar. El dar es lo que sale de Él. Es más, yo podría decirte claramente, bíblicamente, que el diezmo no fue puesto por Dios. El diezmo fue aceptado por Dios, porque aceptó un pacto que Abraham y luego Jacob hizo con Dios. El diezmo primeramente se le ocurre a Abraham. El diezmo es una reacción de Abraham a lo que Dios le estaba dando a él. O sea, pastores, hermanos, por favor, piensa esto bien. Al simplemente ponerle el porcentaje, tú limitas la fe. No es 10. Él puede responder con 90 y por eso dice, tú le das el 10, él dice hasta el 100 por uno. O sea, él es abundante. Cuando nosotros damos, ¿qué? El 10. Eso no es así. El diezmo, para que sepa usted, lo obtuvimos de un Abraham que había recibido un montón de bendición, su familia de vuelta, un botín de vuelta, y dice, bueno, a Melquisedec le voy a apartar el 10. O sea, yo creo que Abraham era bastante apretado, bastante ajustado, bastante tacaño. No sé cómo se dirán en otros países, bastante tacaño nuestro Abraham. ¿Por qué? Porque mientras le estaban dando, ¿cierto?, de gracia un montón de cosas que ni siquiera merecía, su vida, su sobrino, ¿cierto?, los siervos que pudo rescatar, inclusive el botín, ¿cierto?, él solamente da el 10. Después Jacob, y esto es lo que sigue del diezmo, Jacob, sabiendo este pacto que había hecho su padre, ¿cierto?, este padre Abraham, ¿cierto?, el padre de la fe, él dice, no teniendo ninguno, o sea, estamos hablando que Jacob estaba pato, como decimos en Chile así, no tenía nada. Está diciendo, bueno, si tú eres el Dios de mi padre y me bendices en lo que yo voy a hacer, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10. Nuevamente tacaño. O sea, mira. Deja explicarte esto de buena forma. ¿Para qué Dios le tenía que dar, si de Dios era todo, Jacob no le podía dar nada? O sea, ¿para qué lo haría? ¿Qué trato es ese? Si tú eres el Dios de mi padre, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10. ¿Qué pacto es ese? Imagínese usted es papá, ¿cierto?, como yo. Imagínate, mi hija viene a mí y me dice, papito, dame 1000. Y cuando tú me des ese 1000, yo te voy a dar 100. ¿Para qué le voy a dar los 1000 si son míos? Imagínate que mi hija llegue y dice, papi, mira, no tengo nada, pero si tú me das 10.000, yo te voy a dar 1000. ¿Para qué? Todo es mío, ¿para qué se lo voy a dar? Lo que hace el padre es alegrarse tanto de que este hijo está queriendo, ¿cierto?, tener una manifestación de su corazón, ¿cierto?, algo parecido a su padre, que el padre le da a los 10.000. No se los da porque yo necesito que me dé el 10, se lo doy porque la amo, se lo doy porque me gusta este trato que está haciendo, se lo doy para que conozca, ¿cierto?, esta fidelidad. Cuando yo le doy, ella me da, ¿cierto? Ella aprende el dar a través de esto. Pero si usted llega a vivir ya 10 años como cristiano y me dice, no, yo doy el 10, harto apretado se me puso. Usted debería dar sin medida. Debería dar de la abundancia del corazón, así como Dios da abundantemente. Una persona, una iglesia ya no debería pensar en porcentaje. Acuérdense de lo que está haciendo Cristo. Está diciendo, esa viuda está dando más que el otro. No es porcentaje, tiene que ver con el corazón. Entonces no es un Dios que está calculando y tiene, no sé, un ángel contralor, un contador auditor y dice, no, usted dio el 9.95, no dio el 10. No es así. Es dar. No solamente dinero, tu tiempo, tu prédica, tu consejo, es dar. Es el dar lo que nos hace
parecernos al Padre. Es el dar el que nos hace parecernos a Él. Por eso enseñamos y enseñamos en este tiempo, no es pedir el asunto, pastor, no es pedir, es dar. Siempre escucha a las congregaciones, nos gustaría a nosotros poder llegar y tener un tiempo donde recibimos tanto que decir, paren de dar. ¿Y se da cuenta que nunca pasa? ¿Se da cuenta que la iglesia nunca para de pedir? ¿Se da cuenta que la iglesia nunca para de necesitar? Es porque se perdió de un consejo. Esto no es pedir, es dar. ¿Cuándo llegará la bendición hasta que sobreabunde? Es cuando nosotros como sacerdotes, como personas, como pastores, como iglesias, dejemos de pedir y empecemos a dar abundantemente como da Él. Nuestra mente no debe estar pensando en un porcentaje. Acuérdese lo que pasa aquí. Dios da, Dios multiplica, Dios da al 100 por 1, Dios da, sobran canasta, la gente come hasta saciarse, abundancia, de eso habla Él. Cuando queremos hablar de un dar, cuando queremos ser bendecidos en la misión, Dios tiene provisión abundante. Dios no tiene provisión, ¿cierto?, por poquitos. Dios no quiere que le hagamos una mala promoción a Él. ¿Sabe qué? Cuando nosotros salimos a la calle, y eso lo digo a pastores, ¿por qué? Porque esto también es para pastores e iglesias. Cuando nosotros salimos a la calle, ¿cierto?, a las redes sociales a andar pidiendo, damos una mala imagen de él. Damos una mala imagen para quien trabajamos. Damos una mala imagen que el padre de la familia nos tiene con hambre, que el padre de la familia necesita mucho, por eso tiene que andar pidiendo. Eso no viene de él. Nosotros tenemos que ser buenos promotores del Padre que conocemos. O sea, tenemos que dar dádivas abundantes, dar dádivas abundantes, dar dádivas y nunca cansarnos de dar, porque la provisión la tiene para usted. Pero cuando nosotros aprendemos a dar y no encasillarnos, ¿cierto?, en porcentajes, empezamos a ver esa bendición abundante, empezamos a ver las cosas crecer, empezamos a ver la multiplicación, la alimentación por donde ni siquiera lo pensábamos, porque empezamos a parecernos a Él. La cuota, el diezmo, en fin, todo lo cuantificable es enemigo de lo abundante. Escuchen. La cuota, el diezmo, todo lo que se cuantifica nos hace dejar de ver lo abundante. Lo abundante no es cuantificable. Le está diciendo Dios a Abraham, te daré una familia. Ni siquiera la puedes contar. O sea, es tan abundante que ni siquiera tiene límites. Así mira la arena del mar, ¿la puedes contar? Así soy yo de abundante. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, de un Dios, ¿cierto?, que está esperando este caminar por fe. Este Señor que se mueve a este lugar, pero es un lugar de abundancia. Dice la palabra de Dios que Abraham llegó a ser famoso, llegó a ser rico, llegó a tener familia, y usted mismo es de esa arena del mar que él no puede contar. Él le está llamando a dar pasos de fe. ¿Qué hará usted con este llamado? Empezará, es que no tengo, escuchen, recién lo acabo de decir. Usted ya no vive de la misericordia, usted vive de su provisión. Cuando usted le dice sí a Él, todo empieza a abrirse. El presupuesto está listo para Él, el presupuesto listo para la misión, el presupuesto listo para la casa de acogida, el presupuesto listo para el hogar de ancianos, el presupuesto listo para alimentar a la gente en la calle, el presupuesto listo para hacer operativos médicos. Ese presupuesto está ahí. Yo sé que le estoy hablando a gente directamente y estoy profetizando aquí. Ese presupuesto está listo para ti. Eres tú el que te ha detenido, tú el que está haciendo la planificación todavía por años, eres tú el que está sujeto a un budget. El presupuesto está listo para ti. Entonces Dios está diciendo, he guardado la provisión, ya la tengo en diferentes lugares, esperando por usted. Yo soy un Dios abundante. En mí se sostienen todas las cosas, en mí pertenece todo. Es tiempo de que camines hacia Él. Pastor, esta es una palabra para ti. Si quieres plantar una iglesia, y quieres plantar una iglesia de calidad, necesitas dejar de pensar en la cantidad. Escucha esto, te lo digo de nuevo. Si quieres plantar una iglesia de calidad, donde la iglesia pueda conocer la calidad de este Dios, la calidad de ser cristiano, la calidad, ¿cierto?, de ser un hijo, necesitas sacar de tu mente la cantidad. La calidad no se puede medir por cantidad. No. Necesitas dejar numerar personas, dejar de pensar en números, dejar de pensar en esto y empezar a invertir tiempo en las personas.
Invertir uno por uno, invertir en calidad de consejería, invertir en calidad de tiempo, darte el tiempo para cada uno. Porque cuando estás enfocado en la cantidad, tienes que orar rapidito, tienes que atender 5 diarios, tienes que hacer esto, tienes que la agenda llena. ¿Por qué? Porque es cantidad lo importante. Pero estás descuidando de la cantidad, de la calidad del evangelio que predicamos, de esa calidad que necesita cada persona. Pastor, si quieres un evangelio y vivir un reino de calidad, deja de pensar en la cantidad, porque la cantidad te limita de ver esa abundancia que viene de Él. Es tiempo de que salgamos a cumplir nuestro llamado. Es tiempo de pensar en grande. Seguiremos hablando, y yo sé que si usted me pregunta, vamos a seguir hablando del tema de fe. Es muy profundo. En este tema de fe, la fe pasó ya de ser salvífica. Hoy día la tenemos de nuestra mano. Hoy día nosotros somos los que tenemos que caminar. Hoy día, así como yo hoy día, como un día entregué a mi familia, entregué el ministerio para Él, hoy día usted tiene que entregar lo que más ama en manos de Dios y empezar a caminar por fe. Dios le dará nuevamente un trabajo. Dios le dará quizás una iglesia, una casa, un lugar más potente, pero empezará entregándola a Él para caminar hacia Él. La fe nos desafía increíblemente, pero Él y la provisión de Él está esperando por usted. En la semana seguiremos hablando, este fin de semana que viene, de la fe. De esta fe ya como un fruto, de esta fe que empieza a crecer, de esta fe que aparece presentada en todas las historias bíblicas. ¿Se acuerda de los dones, cierto, que se le entregan, de esos talentos? Cómo una persona se le da 5, 2 y 1, y cómo el que se le da 5 lo multiplica y el 1 que lo esconde. Eso fue fe. Ese don, eso fue un regalo de Dios. Y a alguno de ustedes le llegará ese regalo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a esconder? ¿O lo va a empezar a multiplicar? Con esto ya estoy terminando y les doy gracias a todos los que se han conectado. Años atrás, cuando recién le conocí, le hice esta pregunta. Le dice: Dios, ¿por qué si eres tan rico y tu Biblia dice que todo el oro y toda la plata son tuyos? ¿Por qué siempre la iglesia tiene que estar mendigando? Esa pregunta se lo hice cuando recién me había convertido al cristianismo. Era parte de una iglesia pentecostal y veía siempre estar pidiendo, mendigando, haciendo completos, la iglesia haciendo un montón de cosas, no solamente esa, otras, ¿cierto?, para obtener recursos. Pero veía gente que se movía en abundancia, en dinero, y no eran ni siquiera cristianos. Y les decía: Señor, ¿por qué, si eres rico, eres dueño de todo el oro y toda la plata, por qué la plata no está en tu iglesia? ¿Por qué se la das a otras personas? ¿Y por qué ellos tienen que venir a darle limosna a la iglesia? ¿Por qué? Y Dios me respondió esto. Le dijo: porque la plata que se la doy a la iglesia la gasta en puros pasivos, la gasta en puras cosas que no produce. Si le doy plata, compra una alfombra, le doy más plata, pone silla, le doy más plata, cambia la alfombra, le doy más plata, cambia la silla, en vez de hacer algo con ese dinero que pueda multiplicarse, como la parábola de los talentos. Esa persona que le invirtió y fue capaz de multiplicar y multiplicar y multiplicar eso que le había dado ese Dios. Dios, ¿qué hace con esa persona? Aún le da más. Pero hoy día la iglesia recibe plata, no, es que voy a comprar un pasivo, no una mejor televisión para la iglesia, no un mejor data para la iglesia, no vamos a cambiarle las sillitas, no vamos a hacer un púlpito nuevo. Le da más plata, sabes que ahora no me gustó el púlpito, vamos a hacer más puros pasivos. Nada activo. ¿Qué iglesia va? Y se le ocurre invertir, ¿qué iglesia va? Se le ocurre invertir en algo que produzca, ¿qué iglesia va? Y compra un camión para que éste produzca algo y de ese producto mantenga misionero, mantenga al pastor. ¿Qué iglesia va? Y empieza a producir con lo que él le da. Como la iglesia no hace eso. Como los hijos del mundo, como dice la palabra, son más astutos que los hijos de Dios. Él tiene que bendecir a los hijos del mundo para que puedan darle a nosotros los que gastamos. Y gastamos y gastamos, sin invertir y multiplicar los talentos que Él nos dio. Sé que para muchos será esta palabra difícil, pero no pensamos astutamente, no pensamos sagazmente, no pensamos en cómo multiplicar los recursos que Él nos ha dado. Pensamos solamente en spending, gastar, cómo gastamos lo que Él nos ha dado. Por eso necesitamos siempre hacer campañas, siempre estar pidiendo. Y en ocasiones me recomendaban en otros países pedir hasta 5 ofrendas para que se pudiera lograr el objetivo. Eso no es el reino de Dios. Tenemos un Padre abundante,
Tenemos un Padre que da bendición abundante. Ese Padre, el que vamos a conocer cuando salimos a conquistar la misión que Él nos entregó. Dios les bendiga mucho. Nos vemos esta otra semana. Gracias y perdón por lo largo del mensaje. Dios les bendiga mucho. Comparte, recuerda, comparte, dale like, comparte la página, conectémonos, sigue conectado a lo largo de la semana, haz tus comentarios también, pero compartir es una de las cosas especiales. Si quieres escribirnos algo, si quieres dar alguna nota, si quieres tener alguna sugerencia, todo sobre todo los que se están conectando a menudo, háganlo. Esto es para usted. Queremos hacerlo y queremos dar lo mejor con mi esposa para ustedes en este tiempo. Dios les bendiga mucho. Recuerden compartir. Les amamos. Nos vemos esta próxima semana.